Cuenta la historia que Narciso era un joven extraordinariamente hermoso, pero también extraordinariamente enamorado de sí mismo. Tan convencido estaba de su belleza, tan fascinado por su propia imagen, que despreciaba a todas las personas que se enamoraban de él. Hasta que un día ocurrió algo curioso. Se inclinó sobre un lago y vio su rostro reflejado en el agua. Y entonces pasó algo inesperado. Se enamoró de sí mismo. Intentó tocar esa imagen, poseerla, acercarse a ella, pero cada vez que lo hacía, el reflejo desaparecía. Sus lágrimas enturbiaban el agua, y cuanto más lo intentaba, más imposible se volvía. Y la desesperación terminó consumiéndole. Bienvenidos, soy Javier Slater y, como habéis deducido, hablaremos hoy del narcisismo. Una forma de ser que suele generar mucho sufrimiento a su alrededor y que está llena de contrastes sorprendentes. Empezamos. ¿Quién pudiera dar tiempo atrás mostrarte el corazón? La persona narcisista destaca sobre todo por sus sentimientos y manifestaciones de grandeza, por su gran necesidad de admiración y su falta de empatía y desprecio hacia los sentimientos ajenos. Todos tenemos una tendencia a la vanidad, al orgullo o a la envidia. Y de hecho, podemos tener algunos pensamientos o conductas de este tipo. Pero el narcisista lo hace de continuo, por su forma de ser. No es lo mismo, de todas formas, tener una personalidad con rasgos narcisistas que tener un trastorno de la personalidad narcisista. En el caso del trastorno, la persona tiene una forma de entender y de vivir la vida muy disfuncional, que afecta a todos los ámbitos de la vida y que tiende además a cronificarse. Y aquí va mi primer aviso para navegantes. Que sea disfuncional no evita que algunos narcisistas puedan ser considerados socialmente como líderes o personas de éxito. En el otro extremo, hay quienes confunden al narcisista con la persona antisocial o el psicópata. Es verdad que ambos son egocéntricos y cero empáticos, pero el narcisista, aunque desprecia las reglas porque se siente por encima de ellas, no suele quebrantarlas como el psicópata. Además, el narcisista exige supuestos derechos por verse especial, pero lo suele hacer de un modo pasivo, sin agresividad. Por último, el psicópata no necesita ni busca que le admiren y no envidia a los demás, como sí lo hace el narcisista. ¿Quién pudiera dar tiempo atrás mostrar? En España, la frecuencia del trastorno narcisista está entre el 1 y el 2%, aunque, lógicamente, son más las personas que tienen estos rasgos de personalidad. La sensación general es que está aumentando, aunque también cabe que exista una cierta moda que lleva a, por ejemplo, llamar narcisista a una persona vanidosa o egocéntrica. En todo caso, nuestra sociedad occidental, que tanto premia el éxito, la competitividad y la imagen, parece fomentarlo. También puede que se hable más de narcisismo porque, aunque no sea un problema exclusivo del hombre, es un factor de riesgo para casos de maltrato a la mujer. Más allá de la influencia social, la clave de su origen está en la crianza, con la particularidad de que se habla de dos posibilidades aparentemente contradictorias. En primer lugar, un posible origen más clásico que defendía, por ejemplo, Freud,
nos habla de un niño sobreprotegido e idolatrado por sus padres, que se ha estancado en su inmadurez. Sus padres le consintieron todo y le dieron todo, sin tener que ganárselo. Ese hijo terminó creyéndose especial y esperando que los demás nos demos cuenta de que lo es, y le tratemos como hicieron sus padres, de manera que si no lo hacemos, se frustrarán indignados. La otra posibilidad es la de un niño que creció en un hogar con carencias afectivas y de afirmación, que no se sintió amado por sí mismo, sino que más bien sirvió para satisfacer los deseos de sus padres. Ese niño se hizo adulto, convencido de que sus necesidades de afecto no las podrían cubrir los demás, y decide en su interior renunciar a la reciprocidad, a dar para recibir, y se busca a él mismo dicho afecto y afirmación. En ambos casos se trata, como decía con ironía Emily Levin, de un amor propio no correspondido. ¿Quién pudiera dar tiempo atrás? ¿Cuáles son los rasgos que mejor definen a una persona narcisista? En primer lugar, una autoimagen sobrevalorada. Son personas pagadas de sí mismo, lo que hace que los demás los vean como arrogantes y egocéntricos. En segundo lugar, como consecuencia de esto, suponen que los demás han de admirarlos y tenerles una consideración especial. Son hipersensibles a la crítica y se ofenden muy fácilmente. Igualmente, por su yo hinchado, sienten envidia de quienes pueden hacerles sombra y están convencidos de que todo el mundo les tiene envidia a ellos. Por lo mismo, no les importan los sentimientos ajenos ni sus necesidades, y se muestran fríos y despegados. Y en último lugar, en esta misma línea de superioridad y de indiferencia, desprecian las reglas por sentirse lógicamente una excepción. Como veis, hay un aspecto muy sorprendente, que es el gran contraste entre cómo se manifiestan y se muestran externamente y el problema de fondo que lo produce. Algo así como: dime de qué presumes y te diré de qué careces. No olvidemos que el narcisista en el fondo tiene un yo muy frágil, que necesita afirmarse aunque sea falsamente. Tiene pavor a ser perdedor y por eso construye una estructura defensiva alrededor de ese yo idealizado y frágil. Esta autoimagen idealizada, como no es real, le hace sentirse de continuo amenazado, en peligro de ser descubierto o humillado. Por eso se ofende tanto y tan fácilmente. Por eso pasa de reaccionar con cierto desdén y frialdad, aportando coartadas para justificarse, a hacerlo con una agresividad en mayor o menor medida, habitualmente verbal, pero desproporcionada de quien se siente atacado. Aunque su reacción más frecuente sea la ira, la emoción que más vive en su interior es la vergüenza y la humillación. ¿Quién pudiera dar tiempo atrás? Hay dos personajes narcisistas de especial interés. En primer lugar, el narcisista con una relación de pareja estable. No es una persona mala en el fondo, pero va a lo suyo. Quiere, necesita, mejor dicho, recibir cariño, pero no darlo. Y se sorprende si la otra persona se lo reclama. Piensa que si ya le tiene a él, que qué más quiere. Es fácil que tenga explosiones de ira y de menosprecio por pequeñeces, aunque a continuación se arrepienta. Es una especie de tira y afloja en la relación
que genera en la otra persona desconcierto e indefensión. Son relaciones difíciles, por lo que suele decirse que la persona que se aferra a una relación así, además del cariño, es probable que tenga algo en su personalidad que no es sano, o no está siendo consciente de lo que está pasando. El otro personaje es la madre narcisista, que corta las olas a sus hijos para sanar así su autoestima herida, especialmente con alguna de las hijas. Esta madre puede ver a su hija casi como una rival, de la que necesita verse por encima para ella sentirse bien. Y si a la hija le va bien, la envidiará. En todo caso, también de adulta, no solo no le dará afecto y atención, sino que se los reclamará, quizá con cierto victimismo, o le reprochará su ingratitud. ¿Quién pudiera dar tiempo atrás mostrar? Hace un tiempo un colega me contó que un día, mientras planchaba, se le acercó su hija pequeña y le dijo: «Papá, tengo una pregunta difícil y no espero una respuesta fácil». Pues bien, el manejo de la relación con una persona narcisista es, sin ninguna duda, muy difícil, especialmente si se trata de un ser querido. Te puede servir de entrada recordar que la persona narcisista que tienes enfrente no ha madurado en algunos aspectos por su historia personal, la que sea. Conocer esas carencias te puede permitir compadecerte, sin que eso signifique aceptar conductas que dañen tu autoestima ni tu dignidad. Por tanto, si, como suele ocurrir, tuvo de niño poca atención, poco afecto o afirmación, o bien no le pusieron límites, su posible mejora pasará por sanar esos defectos. Eso sí, ya no es un niño, y habitualmente, desde luego en los casos graves, no vas a poder contar con su ayuda porque no verá el problema, y más bien creerá que el problema lo tienes tú. Así pues, es como una segunda crianza de alguien que cree que se lo sabe todo. A favor estará su deseo de salvar la relación por amor, por los hijos o por su bondad de fondo. El pronóstico dependerá de qué tipo de narcisista se trate y de la intensidad de los rasgos. Y aquí viene mi segundo aviso para navegantes. Aunque la mayoría de los narcisistas te hacen sentir mal y te generan rechazo, hay un subtipo que algunos llaman seductor, que hace que te sientas bien, halagada, afortunada y deseable, lo que dificulta que te des cuenta. Y no lo veas como un problema, o bien pienses que vas a conseguir cambiarle con el tiempo y el cariño. Por eso, siempre, pero más ante un seductor, lo primero y fundamental es conocerse uno mejor y poder así entender cómo es la dinámica de la relación, empezando por si hay algo en mí que alimente el problema. Como el narcisista tiende a sentirse ofendido por su frágil autoestima, las técnicas habituales de asertividad, por ejemplo, de decir que no, pueden no servir. Es preciso que él acepte los límites para poder reconstruir la relación sobre nuevos pilares. Es una tarea muy compleja, que combina el puño de hierro con el guante de seda, en un equilibrio inestable y que por momentos será difícil. Si esos momentos son llevaderos y distanciados en el tiempo, es posible que la relación sea sostenible y sobreviva. En definitiva, va a depender de la capacidad de los dos para reconocer el problema y su motivación para cambiar. Habitualmente hace falta ayuda especializada, y si se trata de un trastorno de la personalidad, las posibilidades de mejora disminuyen notablemente. En resumen, si el cambio fuera posible, has de ser más madura que el narcisista y actuar del mejor modo para los dos, para la relación, aunque al otro le contraríe. Se parece a educar a otro hijo, asumiendo que en algunos aspectos no será una relación habitual de pareja, de iguales, pero que es la mejor posible
si es posible. Último aviso para navegantes. Si detectas que la persona que acabas de conocer es encantadora, enhorabuena. Pero si no tolera los límites propios de toda relación, aunque te los razone, si no es capaz de respetar los tiempos y modos en la reciprocidad, o si fácilmente se ofende o tiene celos, aunque eso te haga sentirte halagada, háblalo con alguien que te pueda ayudar a ver con claridad qué está pasando. Espero que te haya gustado y nos vemos el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa. Hasta entonces.